Sí, hay que bajar la música por la cuestión de derechos de autor. Entonces vamos a iniciar. Me presento. Buenas tardes, yo soy Rutger Berflinger y hoy queremos alertar sobre las prácticas de esterilización inseguras en tatuajes de la micropigmentación y piercings que incumplen las normas sanitarias y ambientales y ponen en riesgo la salud de todos. ¿Por qué es urgente este tema? En los últimos años, los casos de VIH y hepatitis C han crecido en varias provincias. Muchas infecciones se transmiten por instrumentos que están mal esterilizados. No basta con cubrir el grifo con film y vendas. Las nanopartículas virales pueden atravesar estos materiales. Tenemos ciencia que se llama permeabilidad de materiales, y sabemos que estas partículas nanométricas pues pasan los productos, los envases. La ciencia conoce perfectamente estas condiciones sobre los materiales, y más cuando estamos hablando de materiales que son para resistir procesos de esterilización, pues deben también cumplir muchas normas nacionales e internacionales, ¿verdad? Entonces, pues de esto es lo que vamos a tratar. Entonces, el marco legal sanitario, ¿verdad? Cuando hablamos de tatuajes, de micropigmentación y de piercings, estamos hablando de que sí o sí trabajamos con sangre humana. Entonces, en la ciencia médica, en normas internacionales sobre la salud y sobre todo la infectología, virología, pandemias y todo eso, han tenido a bien durante años de controles de la misma aplicación de la ciencia, porque ha evolucionado también la ciencia mucho a partir del descubrimiento y que se patentó el microscopio electrónico, ¿verdad? Tanto el de emisión como el de transmisión, que hoy día nos permite saber exactamente hasta el tamaño de las partículas nanométricas de virus y de microorganismos patógenos que hacen daño al ser humano. Muchos de ellos se transmiten a través de la sangre humana, ¿verdad? Entonces, como tatuador, como perforador, como micropigmentador, estás obligado porque estás tratando un tema que de entrada ya está regulado, ya tiene normas y leyes perfectamente establecidas, no están inventando, creyendo o suponiendo cosas, ya están perfectamente establecidas, ¿verdad? Entonces, si estás en este ámbito y estás dentro de este rubro, recuerda que trabajas con sangre humana y hay regulaciones que son de leyes federales, que después son leyes estatales, provinciales, locales, municipales, ¿verdad? Pero emanan de leyes federales, que a su vez estas están regidas y se acopian a las resoluciones científicas y a las normas internacionales que mediante ciencia dictan a nivel mundial, desde la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Hasta otras muchas entidades respecto a la salud pública, que van desde los derechos humanos, la ONU, que lo que queremos en el planeta es de que estos tipos de transmisiones y de infecciones virales, infecciones infectocontagiosas, ¿verdad? Estos practicantes son los primeros por ley que están obligados a tratar de prevenirlas y evitarlas. Y no contrario a lo que sucede hoy día, que son los que promueven y están multiplicando por la ignorancia estas prácticas que son pues, muy malas. En el simple hecho de querer una máquina PEN, cubrirla con emplaye, porque creen que se le ponen un cartucho, ¿verdad? Y de hecho, pues vamos hablando sobre el bulto, ¿verdad?
En este caso, tenemos la máquina TEN. Tienen su cartucho, dicen que lo insertan y ya, con eso podemos ya jugar, sabiendo que trabajamos con sangre humana. Entonces, según como medida de protección, le ponen emplaye, una cinta plástica o bolsitas de plástico, a las cuales le tienen que hacer una abertura para que entre justamente en esta parte, al interior del grip. Grip se llama esta parte que se sujeta y que se manipula el aparato. Que ya la FDA y muchas instancias internacionales a estas maquinitas ya las catalogan como instrumento médico. Y ahí es más riguroso el control sobre este tipo de maquinitas que solamente contribuyen a la propagación de infecciones. Y de eso vamos a hablar y vamos a estar hablando mucho de este tema, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando le ponen aquí una barrera física que le llaman emplaye, que creen cubrir esto, cuando lo rompen y lo abren de aquí, cuando ponen esta cosa, todo alrededor se contamina, sí o sí, son partículas nanométricas que provienen de líquido, o sea, de tinta con sangre o de la sangre, obvio, ya hay mezclado. Y existe la capilaridad de los líquidos. Esa función hace que por aquí penetre y se mete y contamine todo el dispositivo. Y es directo, con tensión directa. Se está llevando al área donde está la persona que se le va a abrir la piel y va a sangrar. Por eso se trata como una cirugía. Con todos los reglamentos rigurosos de un quirófano. Porque el tatuar es una microcirugía y debe de haber muchas cuestiones legales que están envueltas para que la ejecución de estos procedimientos sea segura y bajo condiciones legales y normativas en cumplimiento total, ¿verdad? No es unas sí, unas no, las que me convienen, sí adopte, las que no, pues no, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el emplaye, para empezar, es algo que no es una barrera física, no contiene. Sabemos que en los materiales, los rígidos, materiales flexibles, materiales elásticos, sí o sí, las partículas que están contenidas de un envase de refresco, sea de cristal o sea de plástico, partículas del interior van a salir del envase y partículas del exterior entran al envase. Y eso, la ciencia lo tiene comprobado y este tema se llama permeación de materiales, es la permeabilidad de materiales. Pueden consultar, investigar en YouTube, hay muchas fuentes fidedignas, sobre todo de fabricantes de equipos para hacer las evaluaciones de procedimientos, para avalar envases, avalar eh, certificar algunos tipos de producciones de bolsas, de tipo de membranas permeables para cierto tipo en industria médica, en industria electrónica, en muchos tipos de industria se aplica a este grado que ya es nanométrico, ¿verdad? Entonces, pues de esto vamos a ir hablando y vamos a ir mencionando las leyes y las normas que se violan mediante el uso y la práctica de ponerle venda, ¿verdad? A estos dispositivos que sí o sí están en contacto con la sangre humana. Entonces, de ahí es donde viene, a ver, vamos a hacer el análisis de cada uno de estas condiciones para que vayan entendiendo que no es un juego, está regulado y las sanciones y las multas y las violaciones a estas regulaciones nacionales e internacionales, pues están penadas, tienen sanciones económicas, ¿verdad? Eso ninguna escuelita se los platica. Son temas que se quieren evitar dentro de este medio, ¿verdad? Y no, aquí los vamos a exponer y vamos a decir claro, paso a paso, hasta país por país, en cuáles están incumpliendo, qué normas, qué leyes, porque con la salud y la hepatitis C no se juega. A trabajar con sangre, estamos obligados a conocer el tema, a estar capacitados en los temas y sobre todo para nosotros cuidar nuestra salud. Las personas que estamos corriendo el riesgo
día a día trabajando con sangre humana, pues somos los piercers, los tatuadores o los micropigmentadores. Si ustedes no se cuidan a ustedes mismos, ¿cómo van a cuidar la salud de sus clientes? Eso es algo incongruente, ¿verdad? Entonces, vamos a descubrir y vamos a ir quitando muchas falsedades que existen en el medio y en el industria del tatuaje. Y lo más triste de todo es la forma en que prostituyen estos oficios tan bonitos y tan lindos, ¿verdad? Entonces, no vamos a permitir que sigan prostituyendo esta industria y vamos a poner la alerta tanto a las personas que les gustan los tatuajes y los piercings y las micropigmentaciones, ¿verdad? Para que sepan la falta de profesionalismo y de educación de parte de los prestadores de servicios que se tienen que alinear sí o sí, porque con las leyes no se juegan, y más cuando hablamos de la salud pública. Esto está regulado por las autoridades federales, locales, estatales, ambientales, nacionales, internacionales, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle seriedad al asunto si realmente quieres ser un profesional en estas actividades donde involucra sangre humana y la salud. Tanto el uso del autoclave, que normas internacionales y nacionales y leyes lo exigen, por el hecho de que ese dispositivo llamado GRIP está directamente en contención y transmisión por cruce de los dedos, de las manos, guantes contaminados, trabajando dentro del piercing o de la micropigmentación o del tatuaje con los guantes, el dispositivo, ¿verdad? Aquí lo tenemos, esto es el grip. Hay leyes que dicen, y vamos a aclarar punto por punto, no porque yo tire la aguja a un contenedor, reglamentado y regulado también por leyes ambientales, ¿verdad? Y la seguridad y salud pública. Pero este dispositivo, esta parte, no la puedes autoclavar. Esta parte de aquí no la puedes meter a un aparato llamado autoclave, que es el estándar para esterilización, porque es muy económico y muy sencillo de operar, ¿verdad? Y es lo que las leyes evocan, indican e insta para que usen. En algunos países es obligatorio utilizarlo de esta forma, ¿verdad? Hay otros métodos de esterilización, pero sí son mucho más costosos, muchos más costosos. Hay horno de pastel, el horno es seco, tenemos estaciones de óxido de etileno, tenemos de peróxido de hidrógeno, son mucho más costosos. Equipos para la industria médica, clínica, quirúrgica, ¿verdad? Con instrumentos médicos que tienen membranas que llevan plásticos, pero están certificados para que no se degraden y que no, muchas regulaciones para que me entiendan, ¿verdad? Entonces, estos aparatos son mucho más costosos, por mucho más costosos que un autoclave, que es lo que les insta las regulaciones sanitarias del país, de otros países, que se utilice por ser lo más económico, sencillo y efectivo para garantizar la esterilidad de los instrumentos que se van a volver a llevar a una persona o otra persona con el que vas a este dispositivo, no lo desechas. Este dispositivo lo vuelves a usar con una persona. Y no porque le pongas en playa y vendas. Esas vendas sabes que son, aparte absorben la tinta y absorben la sangre y eso va a llegar a toda la superficie. Con estas partículas nanométricas no se juegan. La ciencia lo sabe. Están reguladas, están normadas, ¿verdad? Entonces, toda la parte interior no se puede esterilizar. Dice la ley que se debe lavar, después desinfectar y finalmente, por último, ser esterilizado mediante un autoclave, ¿verdad? Entonces, ahora con esta ignorancia y la gran arrogancia, ¿verdad? Que tienen muchas personas, muchos jóvenes, ¿verdad? Eh, piensan que poniéndole en playa y líquidos desinfectantes creen que van a eliminar este tipo de patógenos
transmisibles, horribles, como la hepatitis C. La hepatitis C, les repito y les voy a decir, es una enfermedad, para empezar, que es asintomática. Ese es el primer gran problema. No se siente. No lo vas a sentir. Tú te vas a sentir bien normal. Pero este virus va a empezar a atacarte y va a ir sobre tu hígado. Y ahí se va a establecer y ahí va a avanzar y no te va a doler. Y vas a permitir, por la confianza y la comodidad, que no sabemos quién se hace chequeos de ese tipo, quién tenemos el hábito de ir a hacernos chequeos periódicos. No, pasa tiempo cuando ya es demasiado tarde, y esta enfermedad en particular es asintomática, no te da ningún síntoma y es mortal y fulminante, al grado de cuando ya tienes el dolor, ya vas con el doctor, ya no hay nada que hacer, te quedan días, pocos días de vida, ya no hay tiempo ni siquiera para un tratamiento, mucho menos para un trasplante de hígado. Ese es el problema, no son cosas de juego, no jugamos con plastilina o con arcilla, estamos trabajando con piel y sangre humana. Y por eso debemos regularnos a los estándares nacionales, como nos indican las leyes, y obvio ellos merman en el país, en las provincias, en los estados de los diferentes países, porque emanan de unas normas internacionales que vienen de las normas de esterilización, dispositivos médicos que van a estar en contacto nuevamente con otro cliente que hubo sangre de por medio, exigen normas internacionales que sean de acero grado quirúrgico, y en particular el 316L, ¿verdad? Porque soportan ampliamente procesos de altas presiones y altas temperaturas y sin deformaciones. Y no es poroso, no tiene dilatación mínima, no la tiene. Por eso es que todos los hospitales utilizan justamente este material. Díganme ustedes que conocen y que saben de este medio, ven que todas las maquinitas PEN o las Dermapen son de plásticos o son de aluminio. El aluminio no es apto siquiera para esterilizarse en autoclave. En primera, porque es poroso, y en segunda, porque se dilata. Al dilatarse genera condiciones de riesgo para encapsulamiento nuevamente de estos patógenos. Por eso no es apto siquiera para la esterilización en autoclave, ¿verdad? Entonces vamos a ir desmenuzando poco a poco todo este gran conocimiento. Es algo obligatorio que toda escuela, y ahora que sí, hubo muchas escuelitas de tatuaje. ¿Cuántas escuelas de tatuaje ya hay? Con personas que no tienen ni siquiera la experiencia suficiente, que no tienen 25 años en el medio, para saber por experiencia la transmisión de todas estas enfermedades, independientemente de las técnicas propias del tatuaje. Y los únicos que hacen es estar promoviendo y promulgando que personas empiecen a hacer prácticas inseguras y que son contrarias a la ley, cayendo en violaciones legales de normas y leyes federales, ¿verdad? Entonces, por una parte se quiere disminuir el contagio y la propagación mediante en las instituciones, ¿verdad?, del país, las leyes, para que estas personas sin escrúpulos, porque sí saben, desgraciadamente ellos sí saben lo que hacen, pero con tal de vender y prostituir al tatuaje, les vale. Luego hablaremos hasta la historia de cuándo fue que inició esto, cómo fue que empezó esto de los cartuchitos y las maquinitas PEN, ¿verdad? Y vamos a hablar de esas historias y de muchas cosas muy, muy, muy interesantes dentro de lo que es el tatuaje profesional, ¿verdad? Regulado, que cumple cada normativa federal, municipal y local. Y todas las normas ambientales también, con la disposición de los residuos biológicos contagiosos, ¿verdad? Como esta nueva práctica que tienen para variar de los residuos donde están los líquidos de la tinta, donde yo hubo sangre humana, es lo que no entienden, quieren ponerle aglutinantes para disponerlo a la basura urbana. Imagínense qué tontería. ¿Saben cuántos tatuadores, por sentirse modernos y sentirse una gran ignorancia espantosa? Mucha ignorancia, pero sí un gran ego, mucho ego y una gran arrogancia, mucha arrogancia, ¿verdad? Entonces, tanta desinformación, infodemia en los medios,
de una manera espantosa, que se está adueñando poco a poco de la salud y el bienestar de la sociedad, ¿verdad? Entonces, no lo vamos a permitir. Vamos a hacer estas aplicaciones de leyes en todos los estados, en todos los países, sobre todo Centro y Sudamérica, eh, obvio también en Norteamérica, las regulaciones que llevan en Europa, ¿verdad? Sobre todo la región catalana, fueron pioneros en el análisis de buscar el bienestar de su población. eh, Empezaron a regular los contenidos de las tintas en el tatuaje. Vamos a hablar de muchísimos temas, muchos temas, para que vamos a desmentir a esos charlatanes que son vendehumos, que, que lucran con la salud pública, que lucran con los procedimientos federales, normativos, legales, eh, y vamos a ir en un camino muy interesante, muy bonito, que todo profesional del tatuaje, de la perforación y de la micropigmentación, el primer pilar, lo primero que deben de saber antes de querer hacer, empezar en este medio es el marco legal, lo jurídico. Deben de saber qué normas, qué leyes regulan y qué indican y qué piden y qué exigen, que no están a que pienses o que creas o a que tú tomes decisiones o creas suposiciones a tu modo. Las leyes no son para que tú las interpretes a tu conveniencia, las leyes son para cumplirlas, ¿verdad? Entonces, en este camino yo los invito a que vamos a ir cumpliendo todas y cada una de ellas, del estado, de la provincia, del país que sea, ¿verdad? Siendo de habla hispana, después haremos unas traducciones en otros idiomas. Entonces, les doy la bienvenida y espero que es un camino de mucho aprendizaje y déjenme sus dudas, comentarios, para continuar con estas transmisiones. Gracias. Nos vemos.